Ninguno de los docentes hicieron probablemente el esfuerzo por demostrar méritos suficientes para sortear, digamos, las evaluaciones a las que fueron sometidas, ¿no?, para poder acceder a un cargo, y sin embargo, por desidia de las autoridades educativas, hoy no tienen estabilidad laboral. Si el gobierno que va a asumir eventualmente llamara nuevamente a concurso ya los cargos que han sido no lo puede hacer, porque puede aducir básicamente incumplimiento de la disposición legal. ¿Esto qué evidencia? Que efectivamente los docentes no han formado parte de la prioridad de la política educativa. Ustedes saben que en la década de los 90 nosotros hemos implementado una política pública llamada reforma educativa. En el 94 llega al aula, y en esa ocasión, de cada 100 docentes implementadores de la reforma educativa, 25 no tenían título de docente, ¿verdad? 1 de cada 4 no tenía título profesional para ejercer ejercer la docencia. Entonces, con estos datos, ¿qué es lo que básicamente quiero ilustrar? Enfatizo con esto. Que si el informe McKinsey dice que la calidad de un sistema educativo, depende de la calidad de sus docentes, entonces, ¿por qué construimos discursos respecto de la calidad educativa y no hay una apuesta seria por lo que es la formación y la capacitación continua de los docentes?